Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la reseña del tomo número 2 de JoJo's Bizarre Adventures Stone Ocean. Eh, Antes de comenzar como tal con la reseña les pido que se suscriban, comenten, le den like y les agradecería mucho por los comentarios que han estado dejando. Y bueno, empezamos con la revisión del tomo. Tenemos la portada, nuestro título. Y bueno, aquí tenemos como tal la portada. Tenemos en el mangaka Hirohiko Araki. Es el título JoJo's Bizarre Adventure, la parte 6, Stone Ocean, tomo número 2 y traído por la editorial de Panini Manga. Este tiene un acabado satinado, o creo que se dice así, que solamente no sé si si se nota aquí. En esta parte es acabado mate y aquí tenemos como si estuviera plastificado. Y aquí más o menos en lo que es el tomo 2, bueno, el número, se nota el efecto mate. En el lomo tenemos otra vez la editorial Panini Manga, el mangaka Hirohiko Araki, el título JoJo's Bizarre Adventure, parte 6 Stone Ocean y el tomo número 2. Por la parte de atrás tenemos lo mismo y tenemos esta hipnosis, que es John Gallia, un usuario de Stan, comienza su ataque contra Jolene y Jotaro, quienes se encuentran en un cuarto de visitas de varios cientos de metros de distancia. Sin embargo, un niño misterioso les muestra un camino por el que se pueden escapar, por lo que él termina convirtiéndose en el blanco de John Gallia. Jolene sigue al niño hasta el sótano para salvarlo, pero ¿acaso Jolene estará cayendo en una trampa? Y bueno, aquí como tal, esta edición es de solapas. Tenemos aquí una imagen del autor que también está satinada. Tenemos una mini biografía de sus obras que ha hecho. Aquí tenemos la cara de Jolene en esa parte, otra vez junto con el título. Tenemos la página de Alto estás leyendo al revés y que se tiene que leer como un manga japonés. Y pasando adentro ya como tal del tomo, tenemos la única página color, que es la misma de la portada, pero solamente que extendida. Se notan más los detalles. Y tenemos lo que es nuestro contenido, que es a través del título, y abarca desde el capítulo número 4 del visitante hasta Somos 6 número 3. Y como tal, vamos a empezar a revisar lo que es el contenido del tomo. Quien no haya leído el manga o haya visto el anime, le recomiendo que deje de ver desde aquí el video, porque debido a que habrá demasiados spoilers. Bueno, empezamos acá como tal a ver. Bueno, aquí tenemos ya lo que es Empezamos con el visitante, el capítulo número 4. Aquí tenemos a Jolene y a Yotaro como tal en una situación grave debido a que están siendo atacados por el stand de John Gallia. Aquí tenemos esta escena que prácticamente es como un stand satélite que prácticamente le dice al usuario dónde están las personas y así. Y lo que es John Gallia le dispara a su stand para de ahí redirigir las balas hacia Yotaro Jolene. Aquí pasamos a una escena donde tenemos a John Gallia que nos empieza a explicar sobre el aire, la contracción de los músculos, qué es lo que ocupa para poder disparar bien. Y aquí es donde nos explican que es como que tiene un resentimiento debido a que antes uno de sus antiguos compañeros era muy devoto a lo que es a Dio, que es un villano de la parte 1 y de la parte 3. Aquí Jolene se agarra como tal un encendedor para hacer sonar la alarma de incendios y que se lloviera y que así prácticamente el stand como estaría demasiada corriente de aire no pudiera localizar, pero prácticamente es todo lo contrario. El stand puede incluso predecir cada gota de agua qué corriente de aire tomará. Aquí vemos que prácticamente un niño por afuera de la esta le habla a Jolene, que sabemos que es Emporio, de que patiene este pilar para crear una corriente de aire nueva y que ahora sí puede despistar bien el stand y escapar por ahí. Debido a que Jolene se da cuenta de que John Gallia iría tras el niño, ella decide ir al niño
pero su padre no está tan de acuerdo con eso. Así que Jolene se decide a ir al salvar al niño. Aquí tenemos el capítulo número 5 de El Visitante, con esta imagen. Y tenemos aquí información de estos stands, que tenemos a Manhattan Transfer, que es el satélite de francotirador, que es de John Gallia. Tenemos Stone Frame, puede cambiar de hilos a una forma sólida, su poder es clase A. Y tenemos al mítico Star Platina. Puede detener el tiempo por unos segundos, la habilidad más poderosa que ha existido. Aquí seguimos, John Gallia logra detectar lo que es Emporio. Y entonces empieza a perseguirlo con su Star Manhattan Transfer. Y Jolene logra encontrar que en la misma prisión de Green Dolphin hay un túnel secreto que prácticamente ella lo aprovecha para poder entrar. Yotaro está con su actitud de que es demasiado peligroso y que mejor no deberían de hacerlo. Entonces Jolene llega a como un cierto cuarto de máquinas y tenemos que Emporio se va a ocultar en el agua debido a que ahí no hay corrientes de aire. Aquí vemos. Pero entonces John Gallia empieza como tal a dispararle a lo que es a donde está el tanque de agua para destruirlo. Y así se logra ver a Emporio. Jolene se da cuenta que prácticamente Emporio está como tal en peligro y ocupa Stone Free para hacer una red y poder atrapar al stand. Aquí vemos que John Gallia detecta a Jolene y prácticamente se da cuenta de dónde tiene que disparar. Dispara, pero debido a que Jolene había roto una tubería, que aquí se logra ver, crea una corriente de aire diferente, lo cual hace que no le logre dar en el blanco. Pero entonces John Gallia, su stand es golpeado y debido a consecuente también él es golpeado. Pasamos al visitante número 6. Jolene empieza a hablar con Emporio sobre qué hace allí, por qué habría un niño en una prisión. Y vemos que Yotaro baja, ¿no? Pero entonces por alguna razón John Gallia, que estaba en la sección de hombres que está a más de 300 metros, ¿cómo es que logra estar en ese momento ahí? Jolene se confunde demasiado junto con Yotaro. Entonces aquí Jolene se da cuenta que prácticamente eso es imposible y le dice a su padre Yotaro que vio a John Gallia. Y Jolene se da cuenta que prácticamente está encima por donde ellos llegaron. Entonces Jolene le dice a Yotaro que tiene encima. Yotaro decirle creerle y revienta la tubería para hacer quemar todo eso. Entonces John Gallia, por así decirlo, vuelve a caer derrotado, quemándose. El niño desaparece. O sea, todo es demasiado confuso para lo que es Jolene. Entonces aquí empezamos a ver que Jolene vino hasta acá sola en la posición de Yotaro. Y vemos que Yotaro por alguna razón parece estarse derritiendo y la herida que tenía, que le hizo John Gallia, ya no está. Y la misma herida que John Gallia le hizo a Jolene tampoco está. Aquí vemos que todo está demasiado confuso, que en realidad el que se cayó quemando era el guardia, que no era John Gallia. Y todo empieza a ser demasiado confuso. Aquí vemos cómo se empiezan a derretir. Su carne empieza a derretirse. Todo es demasiado confuso y todos se dan cuenta que como tal es una ilusión. Como tal, ellos seguían en el cuarto de visitas, atrapados en una trampa de White Snake, que es una de sus habilidades que está derritiendo todo a su alrededor. Jolene se logra despertar gracias al hueso que le dio Emporio, debido a que se lastimó con su mano. Y aquí pasamos a el visitante número 7. Aquí es donde Jolene trata de despertar lo que es a su padre. Lo derrota, lo logra despertar más o menos con Stone Free, destruyendo, por así decirlo, la mesa. Y entonces Jolene
A ver si se logra ver. Aquí, con tu habilidad Star Platina, que prácticamente Jotaro utiliza la Star Platina para abrir la puerta, pero aquí Jotaro se vuelve a dar cuenta de otra incongruencia, que prácticamente, aunque Jolene fuera la hija de Jotaro, podría sentir que Jotaro tiene un stand, pero prácticamente Jotaro no menciona el nombre de su stand. Y aquí otra vez se vuelven a dar cuenta que todo esto es un sueño y que nada esto vuelve a ser real. Ahora sí regresamos a lo que parece ser real. Jolene por fin lograba despertar a su padre con sus hilos, que prácticamente se deshacían a la hora de sacarlos. Y entonces ahora sí creen que ya como tal es real esta escena. Y entonces le dice a Jolene que mueva un poco saque su stand y que lo mueva a cierto lugar para poder salir. Y otro como tal le da un golpe a Stone Free, que prácticamente también se lo da a Jolene. Y con esta romper la barrera de seguridad y poder salir. Prácticamente Jolene, por los sentimientos encontrados de que su padre nunca estuvo como tal en su infancia, ese se empieza a molestar demasiado lo que es con Jotaro y logra sacarlo. Y aquí vemos también sacan parte al guardia y empiezan a hacer su plan de escape después de haber escapado de esa cosa que los derretía. Y aquí vemos la primera vez que nos presentan a tal a White Snake, el stand del padre Pucci. Y aquí tenemos ya el capítulo número 8 de El Visitante. Tenemos aquí esta parte para quien quiera leer cómo está relacionado a los hechos. Y aquí tenemos cómo es que ya empiezan a correr. Jolene aquí se cae. Y Jotaro, por así decirlo, le da como que la mano. Jolene, debido a que no había tenido ese tipo de afecto con su padre, se empieza a sentir bien, pero se da cuenta que prácticamente era por el amuleto que era para llamar al submarino. Aquí prácticamente Jolene se enoja y empieza a actuar de cierta manera como si no le importara que su padre hiciera todo eso. Y prácticamente aquí tenemos este panel donde se ve que sí le afecta demasiado. Pero entonces Jotaro se da cuenta que alguien los ha seguido en silencio y que están otra vez en peligro. Entonces aquí nos damos cuenta de que aquí vienen dos guardias, que prácticamente el otro guardia mata a otro. Y se dan cuenta que como tal es John Gallia, ahora sí, prácticamente se disfrazó de un guardia para ir tras ellos. Jotaro dice que se encargará de eso, pero entonces se dan cuenta que prácticamente el stand, que por cierto pensaron que el que derretía el cuarto era el stand de John Gallia, pero en realidad había dos enemigos, que prácticamente era uno el que tenía derretiendo el cuarto y lo que es este stand que es Manhattan Transfer. Vemos que prácticamente metió al stand verdadero en los sueños de Jotaro y Jolene. Y entonces John Gallia dispara lo que es a Jolene. Jotaro se ve como tal forzado a detener el tiempo. Es para salvar como tal a Jolene porque Jolene como tal no se había dado cuenta. Y aquí vemos a White Snake deslizándose para... Aquí se da cuenta Jotaro que son dos. White Snake para quitarle lo que son los discos a Jotaro. Jotaro se da cuenta de que pues, tiene que salvar a su hija y decide como tal sacrificarse sabiendo lo que viene. Prácticamente Jotaro le da un empujón a Jolene para que a ella no le toquen las balas y con su Star Platinum logra desviar lo que son todas las balas. Pero entonces llega el otro enemigo por detrás que le quita los discos. Y vemos que él quita dos discos. Aquí tenemos la ficha de stand de Star Platina, que su poder es A, su velocidad A, su rango es C, duración A, precisión A y su crecimiento está completado. Y aquí vemos cómo es que quería robarle lo que es invencible a Jotaro White Snake. Y todo por un resentimiento de los subordinados de Dio. La vida de White Snake.
Aquí vemos como otra vez John Galea dispara. Jolene ahora sí como tal se da cuenta de que Manhattan Transfer está ahí. Y pues obviamente esquiva todas las balas. Pero algunas como tal, Yotaro, como le quitaron su stand en los discos y su memoria, prácticamente las balas le dan a Yotaro. Jolene logra abrir las estas para escapar, pero se da cuenta que algo le quitó. Le están, que había otro enemigo. Yotaro pues, le dice que se adelante Jolene, que después la alcanzará. Pero Jolene se da cuenta que prácticamente pues, es mentira, que él quiere que Jolene sobreviva y sacrificarse por ella. Jolene se da cuenta de todo lo que ha pasado, de que le dispararon debido a que ya no tiene su stand y que no se pudo proteger de las balas. John Galli entonces vuelve a disparar a Jolene, pero Jolene con sus hilos logra desviar como tal, que son las balas. Aquí, entonces Jolene tiene un breve enfrentamiento con John Gallia cuando se están, que prácticamente le logra dar vueltas con sus hilos. John Gallia diciendo que va a retirar su alma, pero en realidad está apuntando a Manhattan Transfer para redirigir la bala. Saca a Stone Free y como tal le da un puñetazo y viene cierta típica parte de cosas de yoyos, la típica página de los hora hora. Entonces Jolene aquí es donde se da cuenta, aquí llegamos a Prisoner of Love, que aquí prácticamente Jolene logra sacar a su padre. Aquí vemos como lo que tal el submarino sí llegó, que en realidad Yotaro no mentía. Y aquí vemos cómo los guardias ya detectaron el escape de Jolene y entonces la empiezan a perseguir. Jolene se dirige a su padre, pero tristemente aquí nos damos cuenta que Yotaro como tal ya está muerto. Jolene obviamente sufre demasiado lo que es por esto. Y entonces se da cuenta que es cuando Cargo le robó. Y entonces llegamos como tal a la motivación de Jolene para quedarse dentro de la prisión y no escapar. Y su motivación se lo explica aquí mismo Emporio, ¿no? Que Emporio debido con sus hilos, que Jolene los ocupó como una transmisión de vibración para poder hacer como una bocina. Emporio le pide que por qué no escapó junto con su padre. Pero entonces Jolene le explica que prácticamente va por el asesino, que prácticamente se queda en la cárcel para recuperar los discos de su padre. Aquí tenemos lo mismo que Emporio le dice que prácticamente el hueso que le dio era de su madre, que prácticamente White Snake también mató a su mamá. Tenemos esto y que prácticamente es imposible revivir a la persona. Pero Jolene cae en la necesidad de no creer en esto y aún así intentarlo. Y se deja atrapar y prácticamente le añaden 5 años a su condena y la mandan a confinamiento solitario durante ciertos días. Pasamos otra vez a otra escena con John Gallia. Prácticamente ahora sí hablando con White Snake, que se dan cuenta que por fin pudo conseguir los discos de Yotaro, tanto el de memoria y el de stand. Y aquí pasamos a otra saga. Aquí tenemos la carta de privilegio de John Gallia, que prácticamente su nombre es John Gallia, tiene 35 años. Su número de licencia es el 313, sección masculina, condena a 7 años. Delito, asesinato, características físicas, 1.85 y es casi ciego. Y que es un francotirador militar. Y su stand es Manhattan Transfer. Y aquí empezamos con las etiquetas de Hermes. De hecho, a ver, creo que me salté una parte importante. Sí. Previamente White Snake asesina a John Gallia con su misma arma, para no dejar testigos, debido a que John Gallia era el único que sabía que el padre Pucci es el usuario de White Snake. Como pasamos a esta escena con Hermes.
Prácticamente Hermes llegó a estar en contacto con el fragmento de la flecha, que prácticamente es la que otorga Stans. Y prácticamente ella se dañó con lo que es la flecha. Y ella llegó a parar en lo que es en la enfermería. Pero entonces cierto conserje le quita dinero y Hermes se da cuenta que está ahí. Y entonces empieza a notar que tiene unas etiquetas que se empiezan a salir, se les empieza a estar quitando. Recuerda cómo llegó a la enfermería. Se empieza a quitar las etiquetas y entonces se da cuenta que aparecen de su mano y que prácticamente en cualquier cosa que las pega, ese objeto se duplica. Y tiene tres cosas, como por ejemplo ese zapato que tiene la etiqueta se duplicó. Pero a la hora de, por ejemplo, aquí también con sus dedos, que tiene 6 dedos, debido a que se le quedó pegando su dedo. Y cuando Hermes quita como tal la etiqueta, ese objeto se vuelve a unir, pero tiene cierto daño. Entonces lo mismo pasa aquí con donde se orina. Se destruye. Aquí empieza a hacer un escándalo, pero entonces se da cuenta de que tiene su habilidad y que decide, en vez de estarse preguntando cómo es que la obtuvo o por qué, mejor decide aceptarla y ocuparla a su favor. Y lo ocupa aquí con la escoba. Ocupa una pegatina de la escoba, duplica la escoba y aquí logra acorralar al conserje que le quitó su dinero. Aquí tenemos la ficha de stand de White Snake, que prácticamente no se sabe nada de él todavía. Su rango no se sabe, su crecimiento. Su duración de su poder es A, muy bien, y su velocidad es D. Pasamos al segundo episodio de las etiquetas de Hermes. Aquí Hermes logra hacer que el conserje sea acorralado y que se da cuenta que le salen unos discos de su cabeza. Hermes logra agarrar uno de los discos y el conserje se va como si nada después. Aquí Hermes empieza a investigar sobre el conserje para quitarle como tal su dinero debido a que solamente le quitó el disco. Y se da cuenta que prácticamente el disco está mostrando una imagen en su interior y está reproduciendo un sonido. Y se da cuenta que prácticamente el conserje ha estado ocultando dinero en cierta parte. Y se da cuenta sobre algo de White Snake, que él tiene contacto con White Snake. Hermes en este punto no sabe quién es White Snake, solamente Jolene. Aquí Hermes espantada decide deshacerse el disco. Y entonces llega el conserje preguntando que por qué andaba investigando sobre él y por qué todo. Y entonces nos damos cuenta que él tiene demasiados problemas emocionales y siempre va a tratar de suicidarse. Hermes, pues prácticamente le da igual, pero hasta que entonces él se cuelga y se da cuenta que él también es un usuario de stand, que prácticamente él, cualquier forma de daño que le haga, se haga daño él, a su enemigo también le pasará el mismo daño. Por ejemplo, él aquí se colgó y Hermes también se está ahorcando, aunque ella no está colgada. Aquí tenemos el nombre del stand, que es Highway to Hell. El usuario que es Thunder McQueen, que prácticamente es una referencia al Rayo McQueen de la película Pixar. Aquí tenemos toda su información de stand. Aquí pasamos al tercero de las etiquetas de armas, que prácticamente nos damos cuenta que White Snake le dio a McQueen su stand, y que es como un demonio. Que prácticamente él es una persona solitaria, pero debido a que es una persona solitaria, él quiere que todos sientan el mismo dolor que él. Y que prácticamente eso es como una verdadera maldad y que es demasiado cruel. Hermes logra con sus etiquetas duplicar la correa con el cinturón con el que estaba arcándose McQueen. Y debido a su habilidad de que a la hora de juntarse las cosas se destruyen, logra hacer que McQueen no se suicide y consecuente ella. Vemos cómo lo separa y logra deshacerse de su can. McQueen
le agradece sobre su acto de bondad y todo eso. Pero entonces Hermes como tal todavía sigue confundida. McQueen nos explica cómo es que llegó a ser encarcelado y todo eso. Debido a que una mujer que se aventó del segundo piso. Bueno, aquí tenemos a McQueen diciéndole a Hermes que la va a recompensar de alguna manera. Pero en realidad se termina tratando de ahogarse y el stand de McQueen vuelve a atacar a Hermes. Aquí vemos que Hermes ocupa sus pegatinas para poder duplicarse en la nariz y poder respirar. Y con una escoba saca a McQueen del agua y se quita la pegatina. Entonces aquí vemos que Hermes le reclama a McQueen. Y entonces Hermes agarra lo que es el disco que estaba en el inodoro y se lo lleva. Aquí llegamos a las etiquetas de Hermes números 4. Aquí vemos que Emporio encuentra a Hermes. Y vemos que la lleva a lo que es el cuarto fantasma. Aquí vemos como aquí es la primera vez que vemos que es muy diferente a lo que pasa en el anime. Y como se saca, aquí tenemos a la primera versión de Anasui, que prácticamente aquí se iba que iba a ser mujer. Tenemos a Weather Report y todas las cosas que pasan en la habitación fantasma y le empiezan a explicar a Hermes sobre los stands del padre Pucci, sobre los discos. Entonces Hermes empieza otra vez a sufrir daños. Se da cuenta que McQueen se está tratando de electrocutar, pero debido a que hay muy poca cadencia eléctrica, no logra poder electrocutarse. Y aquí tenemos a lo que es el stand de Hermes, de Kiss. Y aquí tenemos las etiquetas de Hermes número 5. Aquí Hermes regresa donde está McQueen para evitar que él se electrocute. Entonces ella lo trata de chantajear con las bragas de ella y todo eso, pero McQueen no le llega a creer. Y entonces termina decidiendo por electrocutarse con agua salada, que hace que su cuerpo se vuelva mucho más conductivo. Y entonces Hermes le coloca una pegatina en la cabeza de McQueen para que con la electricidad se termine quemando. Y como la de cabeza se habrá duplicado, dejar inconsciente a McQueen y así poderle quitar su disco y lograr vencerlo. Y ahora Hermes se dispone a encontrar a Jolene. Pasamos al capítulo de Somos 6, número 1. Aquí tenemos la tarjeta de Hermes. Eso están desde aquí. Aquí vemos una escena donde dos prisioneros están en una granja y son comidos por cierta cosa que se ve que es Entonces, debido a este incidente, el encargado de la cárcel pide a las personas que si habrá alguien tan bueno como para ayudarlo a encontrar a esos prisioneros, ¿no? Entonces, Hermes y Jolene se apuntan para ir a esa búsqueda. Se apuntan para ir a esa búsqueda porque Jolene se dio cuenta que en el disco se ve un tractor. Que se ve que ahí es donde están guardados los discos. Y Jolene piensa que ahí puede estar guardado los discos de su padre. Aquí vemos esta imagen. Y aquí vemos la tarjeta de privilegio de Jolene con Stone Free. Pasamos a Somos 6-2. Y aquí vemos que prácticamente se dan cuenta de dónde podría estar y van hacia allá después de un incidente con el guardia. Entonces se dan cuenta que hay dos chicas que de por sí ya estaban revisando, pero hay una tercera chica que es esta, que a ver si la llevo a ver, que se llama Edro.
que junto con Jolene y Hermes, que es esta, se dan cuenta que son 6 en total. Y prácticamente, si solamente eran 5 las que solamente fueron en un inicio a buscar, que hay una de más, pero como ni una de las 5 puso atención, no se dieron cuenta quién fue la que se infiltró. Aquí tenemos que prácticamente se dan cuenta que también el guardia desapareció. Y debido a que llevan unos brazaletes que son esos, unos brazaletes que si se separan demasiado explotan. De un brazalete, brazalete maestro, por así decirlo. Y aquí nos damos que esa chica llamada Ezra, su brazalete se alejó demasiado y explotó. Y pasamos al último capítulo de este tomo, que es el de Somos 6. Hermes empiezan a buscar al guardia, pero Hermes nota algo extraño en lo que es una cubeta. Y Jolene se da cuenta que Hermes no está, debido a que el stand de enemigo ha empezado a atacar a Hermes. Nos damos cuenta que aquí se ve. Aquí vemos que Jolene se da cuenta que Hermes está siendo atacada en todo lo demás. Entonces Jolene como tal se dispone, haciendo como una red en el agua para poder caminar sobre ellas, se dispone a ir por Hermes. Aquí vemos como incluso como Jolene está ocupando demasiados hilos, está deshaciendo. Y aquí termina el tomo número 41 de JoJo's Bizarre Adventure. No trae ningún extra ni nada. Tenemos la hoja de la editorial para quien quiera leerlo. Ahí está. Y con esto como tal se termina la review de este tomo. Y la verdad, muchas gracias por la espera. Y la próxima semana haré la review de lo que es el tomo número 9 de Stone Ocean, ya para poder acabar con... Ya nos faltarían 3 tomos para poder acabar con esa serie. Muchas gracias por haber visto el video. Hasta luego. Muchas gracias por ver.